créditos hablamos del crecimiento económico, ahí entra la crisis internacional, esta que se conoce ayer como lunes negro, nuevamente vuelve a caer, etcétera. Presuponer que vamos a tener un crecimiento económico, ¿cómo deberíamos entenderlo y qué impacto podríamos tener realmente con esta crisis internacional? Bueno, esto ya te va a afectar los supuestos del presupuesto, porque si el supuesto era que íbamos a crecer al 4.5%, si esta crisis que ya pues está cansando cada vez más a la economía real, es decir, de Estados Unidos, al empleo, a la inversión, ¿no? Porque mientras se mantenga la esfera financiera, como sucedió en el 97, acuérdate que hubo una crisis financiera en el mundo, el efecto samba, el tequila, el tango, ¿no? Que comenzó en los países asiáticos, fue una crisis financiera, pero que no llegó a la economía real, es decir, no se tradujo esos problemas financieros en detención de inversiones. Y en Estados Unidos todavía, aunque se ha desacelerado, pero todavía no ha impactado con toda su fuerza a la inversión, al empleo, al crecimiento de la economía norteamericana. Y eso lo vamos a ver, sobre todo en este trimestre ya empieza a acelerarse ese problema. Y no cabe duda que eso nos va a repercutir, entonces nuestro crecimiento va a ser mucho menor, sobre todo en el 2009, porque los efectos son tardíos. Ya de hecho estamos viendo una desaceleración importante de las remesas. Están creciendo las exportaciones ahora, pero los pedidos de principios de año ya son menores que, o se avisoran mucho menos en el caso de la maquila. Entonces, sí, el próximo año no vamos a tener un crecimiento muy holgado, a menos que suceda algo extraordinario, claro. También la crisis tiene otros factores. Esta crisis, si llega a la economía real, posiblemente haga bajar la demanda, y y estamos viendo lo que está ocurriendo con el precio del petróleo. En todo caso, los supuestos son difíciles, es decir, tanto por la vía del crédito, tanto por la vía de la producción interna o el crecimiento económico. Ahora, ¿qué pasa con la inversión? ¿Dónde estamos colocando la plata que deberíamos colocarla? ¿Es ese rumbo de mantener los subsidios, de mantener el área social? ¿Ese es el rumbo correcto? ¿Hemos invertido bien la plata como para pensar que este año deberíamos seguir igual? ¿No se oyó nada de austeridad, no se oyó nada de reducción de gastos, por ejemplo? Mira, en general, cuando tú estás en dificultades económicas, a veces no conviene reducir el gasto, globalmente hablando. Al contrario, debe haber más gasto, que es lo que está haciendo la economía, el gobierno norteamericano, es inyectando más gastos, y hasta mandó cheques, no me acuerdo, hizo una medida para incrementar la demanda y mandó cheques a la gente de $1.500, creo, a millones, ¿no? Para inyectar la demanda. Y eso se hace. El problema es cuando eso no resulta, ¿no? Como le pasó a Estados Unidos. Pero no es tanto el problema de la reducción del gasto, es el problema de la focalización del gasto, ¿no? Y aquí sí hay muchos problemas, ¿no? Desde el tema de la corrupción, el tema del uso inadecuado de los fondos públicos, la mala focalización de los subsidios, igual, porque el subsidio no es malo en sí mismo, depende cómo se haga. Entonces hemos hecho subsidios posiblemente que no han sido tan necesarios, o no han llegado a la gente que tenía que haber llegado, en el caso del gas, en el caso de, bueno, por lo menos se quitó en el caso de la energía eléctrica para cierto sector empresarial. También unas finanzas públicas sanas tiene que ver con el gasto. El problema que tenemos ahora es que si el gasto público sí se nos está incrementando, pero se nos está incrementando mucho hacia gasto corriente, sobre todo por las transferencias, por los subsidios que se nos han disparado. Los subsidios ya van posiblemente a alcanzar unos $700 millones, al menos con el precio del petróleo anterior. Puede que mejoren si el precio del petróleo disminuye, ¿no? Y eso pesa terriblemente. Es casi, ese gasto público corriente es mayor que casi toda la inversión pública programada. Entonces, ahí sí hay que hacer un esfuerzo, y como digo, más que de reducir gasto, porque eso hay que tener cuidado. Yo creo que el gasto público, porque si es para inversión social, si es bien utilizado, si es efectivo, si es bien ejecutado, Rafael, pues hay que impulsar el gasto público, ¿no? Claro.
Hay otro elemento. Ahora, y estos Ajá. préstamos, ojo, estos préstamos también pueden servir, entiendo que son para dos cosas. Una es que pueden servir indudablemente para enfrentar los problemas de caja que ya tienes. Número dos, para hacer amortización a la deuda, especialmente, ¿no?, si puede hacer una buena amortización de la deuda del 2011 para reducir, aunque eso creo que no es tan importante en estos momentos. Y tres, es para gasto social e inversión, de lo que te hace falta. Sí, lo difícil ha sido siempre establecer a dónde va el gasto. Que Mm. entiendo que es la discusión, tener claridad sobre qué se hace con Ahí el es dinero. donde vienen las discusiones en la Asamblea, es decir, yo te voy a dar este voto para aprobarlo, pero quiero tener un conocimiento sobre el gasto. Entonces, como eso ha estado tan cortocircuitado por años, como tú decías, habría que ver hasta qué nivel de detalle yo quiero, ¿no? Porque si yo tengo voluntad, posiblemente puedo llegar a un cierto acuerdo. Ahora, si yo me pongo difícil, pues también podemos pasar meses discutiendo. Ahora, hay otro elemento sobre esto del manejo del fondo público y es el elemento que ya mencionaba, que es la corrupción. ¿Cómo estamos ahí? Como para seguir claros y confiados de que lo que se invierte bien y que va directamente a los objetivos que se han trazado. Bueno, creo que en nuestro país, y me voy a referir a los Ujú. datos de Transparencia Internacional y al último informe que hemos sacado, que es un indicador de la percepción que tiene la población. No es, No es no realidad mide exacta. no mide la realidad, mide la percepción que tiene la población, que algo indica, ¿no? Y El Salvador, pues de alguna manera, su indicador se ha mantenido estancado. Este año se redujo con respecto, ¿no?, a los años anteriores. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, la percepción que tiene la población sobre la corrupción ahora es más fuerte, un poquito más fuerte, pero en general se ha mantenido, ¿no?, en una nota de 4.9, casi raspando el 5 ha estado, ¿no?, El Salvador, que lo coloca en una posición intermedia, digamos, de 180 países, en la posición 67, algo así, ¿no? Entonces, si nos comparamos indudablemente con los vecinos, andamos relativamente bien. Digo, si vas a ver lo que pasa en Nicaragua, la corrupción de Daniel Ortega, si vas a ver la corrupción institucionalizada que hay en Honduras, los problemas, ¿no?, de corrupción, narcotráfico que hay en Guatemala, bueno, estamos un poquito mejor. Ahora, conformarse con eso es decir, como dice el dicho aquel, ¿no?, mal de muchos, ¿no?, consuelo de tontos. Porque sí ha habido casos que en este país incluso han pasado, y como que ahí lo vamos dejando, lo vamos guardando. Y quiero mencionar algunos, porque yo creo que es importante que eso sea transparente, ¿no?, porque ha salido públicamente. El caso del ISTA, del señor que dio esos terrenos, ¿qué pasó? El caso de la Secretaría de la Juventud, esos gastos que se hicieron. Tiene dos casos donde ha habido como bastante evidencia y no se ha investigado. Pues por lo menos queremos saber qué ha pasado. Hay casos que han sucedido y que quizá comparado con otros países, el caso de Anda, ¿no?, que es un emblemático, bueno, ahí por lo menos está en la cárcel un señor que a todas luces pues cometía actos de corrupción. Entonces, esto ha hecho que la gente tenga cierta percepción positiva, porque ve que algo, por lo menos, ¿no?, algunos juicios han pasado, aunque las condenas pues hemos visto una. En tributaciones, por ejemplo, me contaban que de 400, no, perdón, aparte del caso de este diputado Silva y de los terrones, no hay otro juicio por cuestiones fiscales, tributarias, ¿no? Y estamos hablando de un país que tiene 47% de evasión en renta, 37% de evasión en IVA, y no hay, ¿no?, ningún castigo por delitos fiscales, lo cual indica que hay ciertos niveles, ¿no?, ahí de falta de voluntad de atajar, ¿no?, este problema de la corrupción. Y luego están